Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Mis amadas familias, hombres, mujeres de valor, valientes, obreros, campesinos, ejecutivos, amas de casa, jóvenes y multitud de personas que a esta hora están en sintonía de Tiempo con Dios. ¿Cuánto diera yo por abrazarlos a todos? Pero seguro que el poder del Espíritu Santo llega a sus hogares, a sus casas, al lugar de trabajo, al vehículo donde vas, y allí siente la presencia de Dios. Y ese Dios nos va a enseñar en esta mañana cosas maravillosas. Mejor dicho, nos continúa enseñando lo que es nosotros transformar ese ser que creemos que somos y no lo somos. Somos algo más y viene de nuestro Padre Celestial. Veamos esta introducción que nos habla de formar al líder de la siguiente generación. Moisés, el gran líder de Israel, no se desilusionó ni se enfadó al enterarse que moriría sin participar en la culminación del ministerio que él había iniciado. ¿Cuál fue su reacción? Puso sus manos sobre Josué e hizo que los israelitas obedecieran sus órdenes. ¿Cómo le parece? Luego desapareció por detrás del telón de la historia y ni siquiera dejó rastros de su tumba. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús, de haber levantado a los 12 líderes, encargándoles su visión, el líder levanta a una persona que es capaz de hacer obras más grandes que él. Jesús afirmó a los 12, a los discípulos, que harían obras aún mayores que las que él hizo. No creer en su palabra no significa ser humilde. Significa no confiar en el Señor. El líder que confía en la palabra de Dios levantará un sucesor diciéndole: te observo mientras trabajo, y trabajará junto a él. Luego le dirá: ahora tú trabajas y yo te apoyo. En conclusión, la prueba final para un líder es dejar a la multitud, ponerse a un lado con respeto, entregar la obra en manos del sucesor que ha levantado y confiar que él hará grandes obras, aunque no sea perfecto. Él no quiere que la vela se apague. Debe prender fuego en la vela del prójimo. Y si miramos lo que dice la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio capítulo 31, versículo 7, dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú la harás heredar. Ay, Dios mío, pensamiento del día. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Esa es la realidad de un auténtico cristiano, entender que su mente puede planear todo lo que quiera, pero cuando va por allí, el Señor le desvía la ruta, porque Él es el que planea nuestros pasos. Que el Señor le bendiga. Bueno, continuemos reprogramándose para que seas lo que quieres ser. Muéstrese, hijo e hija que está en sintonía de Tiempo con Dios.
Muéstrese cómo es, para que pueda dar lo mejor de sí a los demás y principalmente a los que ama, a sus verdaderos amigos, a su empresa, que es como su segunda familia. Esto nos enseña mucho, hijos. Es triste que muchas empresas, igual que muchas familias, se quedan en la mitad de la obra y no prosperan, porque sus cabezas, óigame bien, no dan lo mejor de sí por egoísmo. Pero es que si yo doy todo, me pueden mover la butaca, me quitan. ¿Qué hizo Moisés? Preparó a Josué y lo entrenó también, que fue él quien pasó al pueblo de Israel al otro lado y lo llevó a la tierra que fluye leche y miel. Pero muchas empresas no prosperan porque la cabeza no quiere, por egoísmo. Muchos hogares que son otra empresa del Señor, porque la familia es una empresa de Dios, no prospera. ¿Por qué? Porque la cabeza, que es el varón, no actúa como debe ser, dándose en sí por su esposa, por sus hijos, que deben ser los que él debe amar. Porque a nosotros nos entregó como padres la responsabilidad de ser cabezas. Y muchas veces les toca a esas damas ser cabezas porque ellos están siendo más cabeza en la calle o cabeza en las empresas y resulta que tampoco la están sacando adelante porque allá tampoco están dando libertad para que las personas prosperen, aprendan, conozcan, disfruten, vivan, tengan una bonita familia, tengan más empresas, sino que más bien trabajan todo como a escondida para que no vayan a aprender, porque si no me montan otro igual negocio que... Óigame, ¿qué tal que Dios en su bendita creación se hubiera puesto a pensar así? No habrían industrias, no habrían empresas, no habrían empresas de automotores y cualquier cantidad de cosas maravillosas que parece que ¿cómo se hicieron? Por personas que se reprogramaron y se dieron cuenta que podían hacer esto mejor que aquello. Y los que estaban haciendo aquello, yo puedo hacer esto mejor que aquello. Y empiezan a avanzar, a prosperar. Y hubo quien los impulsara. Y en el hogar sucede lo mismo. Muchas esposas o tienen que hacerse frente del hogar, porque los esposos, decía mi abuela, ni rajan ni prestan el hacha, o simplemente no se sienten competentes, o simplemente así me formó mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y así me quedo yo. Usted verá, mi hijo, si va a la universidad, pero vaya por cuenta suya. Usted verá si se hace profesional, es un asunto suyo, usted verá qué hace. Óigame, cuando la responsabilidad es nuestra como cabeza de sacar adelante a esos hijos. Entonces, miren, hijos de Dios. Y todo eso es que hago este comentario, lo hago porque esas personas no se muestran. ¿Cómo es para que pueda dar lo mejor de sí a los demás, principalmente a los que ama? Que en el caso de su hogar es lo que debe amar,
Tiene que amar a su esposa, amar a sus hijos. ¿Cómo no? ¿No es que son sus herederos? Y también en la empresa amar a sus amigos y a los colaboradores de la empresa, teniéndolos como su segunda familia. Y esto es lo que verdaderamente el mundo debe hacer. Pero el egoísmo atesora y atesora y atesora. Y al final, ¿qué llega? Pues la muerte. ¿Y qué dejó? Un montón de dinero. ¿Para quién? Para que se lo repartan los demás. Ni la misma persona disfrutó lo que hizo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, vamos en este segundo segmento con otro pensamiento que nos lo da Primera de Samuel capítulo 17. Mire, no permita, óigame bien, no permita que otros le digan qué tiene que ser el éxito que va a alcanzar. Muchos muchachos, muchachas han fracasado por querer complacer a sus padres en que tienen que ser médicos. Y resulta que su capacidad intelectual era ser ingeniero industrial. Pero bueno, se puso a estudiar que para complacer a mi papá dijo que si no estudiaba para ser médico, doctor, no me ayudaba con mi carrera. Y muchos terminan la carrera, se gradúan, médico. Trae el cartón, papá, aquí está su cartón. Y con lo poquito que aprendí, voy a ver cómo continúo mi carrera de ingeniero industrial o de ingeniera industrial. ¿Qué pasó? ¿Con el cartón se va a deleitar el papá mirándolo? Es una desgracia para ese padre. ¿Por qué? Porque quiso contribuir con lo que no debe hacer. Y si lo hace, pregunto, ¿le dará gusto a la persona? Después pagará un precio muy alto por la insatisfacción e infelicidad que esto conlleva. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David
Era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos se habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para ti tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra el filisteo. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente al ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, ¿cómo no? Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija y exhibirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Cómo le parece esta bendita historia? Continuamos en el próximo segmento. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, ¿cómo les parece la historia de don Goliat y don David? Que la mayoría los conoce, pero es bueno narrarla así paso a paso. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David
que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y era un hombre de guerra desde su juventud. David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y le dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, se desvistió y quedó con su ropa de campesino. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿yo soy un perro para que vengas a mí con palos? Maldijo a David por sus dioses. ¿Cómo le parece? Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir a encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Óigame, y metiendo David la mano en su bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, cuando nos reprogramamos, podemos entender quiénes somos y qué podemos hacer.
Continuemos, mis amados. Yo estoy feliz con este tema y sé que ustedes también, porque están aprendiendo. Lo otro fue una lectura bíblica, pero ustedes aprendieron de ahí lo que significa reprogramar su mente. Entonces, consejo, deje de ser lo que cree que otros quieren o esperen que sea. Marque su rumbo correcto, hijo, hija, que está en sintonía de tiempo con Dios. Lo encontrará cuando sea usted quien defina el éxito a su medida, porque conoce la finalidad de su vida, se ha encontrado a sí mismo, sabe lo que quiere y la vida lo premiará con plenitud y felicidad. Este es el camino que te llevará a la felicidad y desde donde usted dará lo mejor de sí mismo. Se sentirá realizado, realizada como persona. Transmitirá esto en su trabajo y cosechará cada día más progreso en los diferentes campos y aspectos de la vida. Esto es decidir bien, sabiendo que tiene que restaurar esa mente y ese corazón para que decidas sabiamente. Lo que pasó con la historia de David es algo muy sencillo. Es muy claro que cuando Dios le dice a Samuel, al profeta, ve a la casa de Elí y uno de sus hijos lo voy a escoger para que sea rey. Cuando el profeta fue, se encontró con Elí y le dijo que Jehová había ordenado que le alistara a los hijos, que de uno de esos iba a ser el rey. Y claro, el papá todo. Aquí hay una historia que me parece muy como triste, pero yo no puedo dar ese argumento al aire porque eso está en mi mente y en mi corazón. No lo he escuchado de nadie, pero yo lo tengo sí en mi corazón. ¿Por qué Elí llama a los 7 y no llama al 8? Cuando eran 8 hijos, no llamó sino 7. Y resulta que el 8 era David el que cuidaba las chivas y las ovejas. Y los otros eran los niños bonitos que estaban en la casa, Y él se los presentó al profeta Samuel. Y resulta que él los miró a todos y dijo, pero aquí falta uno. Profeta es profeta. Y resulta que ese uno, ¡ay, sí! Es que lo tengo cuidando las ovejas. Yo, tráigalo, llámelo. Seguro que los había mandado a peluquear, les había comprado o les puso túnicas nuevas, los puso muy bonitos y el otro llegó con sus aperos de pastor, de ovejas. Este es, dijo el profeta. Claro, el papá quedó molesto porque no le escogió uno de las bellezas que tenía ahí y sí escogió al pastor, pero como el que escoge es Dios. Ojo, hijos, ¿por qué debemos reprogramarnos? Porque Dios ya tiene propósito con cada uno de nosotros. Y quizás aquellos que pretenden lo máximo, Dios los deja avergonzados, pero Dios nunca deja avergonzados a los que en Él esperan. David desde muy niño cantaba, alababa, aunque cuidaba las ovejas de su padre, él siempre alababa, siempre adoraba, siempre estaba en la presencia de Dios. Por eso lo mandó para escogerlo como el rey. Esta es una historia muy hermosa, esto es muy precioso verlo en la Sagrada Escritura. Lo más lindo para mí es saber que
Este es el camino que a ustedes y a mí nos llevarán a la felicidad. Y desde donde usted dará lo mejor de sí mismo. Se sentirá realizado como persona. Transmitirá esto en su trabajo, en su hogar, y cosechará cada día más progreso en los diferentes campos y aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque te reprogramaste y se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Ahora, para finalizar, yo creo que esa reprogramación debe ser de rodillas, delante de ese Dios todopoderoso que te ama, que te guarda, que te protege y que tiene grandes cosas para ti y para todas sus generaciones futuras. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, concluimos por hoy, pero nos queda todavía un día más, donde vamos a ver cosas maravillosas para cerrar esta semana. Déjeme decirle, hijos, que si hasta este momento había sido ignorado o ignorada, despreciada o despreciado y maltratado o maltratada por los demás, y tenía su autoestima por el suelo, porque se mantenía inconsciente en una posición de víctima de la que no encontraba salida, es el momento de cambiar lo que le faltaba. Y era información auténtica sobre su verdadera identidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra algo maravilloso que debemos entender. Y nos lo enseña el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Amados míos, hijos míos, hijas mías, mujeres y varones que están en sintonía de tiempo con Dios, por nada estéis afanosos. Reprográmense y más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Y aquí hago un alto. Note, hago un alto, devuélvamelo. ¿Por qué? Porque si el apóstol dice de parte de Dios, por nada estéis afanosos o afanosa, sino más bien busque en sus rodillas la presencia de Dios, orándole a Él, rogándole a Dios que le abra el entendimiento y le reprograme su mente. Y después le da las gracias porque usted ya cree que todo se resolvió a su favor. Viene lo que nos dice el versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas personas no se pueden reprogramar y buscar lo que son porque no hacen lo correcto. Y muchas personas se sienten en desgracia y comienzan a usar alucinógenos, alcohol, prostitución,
se degradan, se destruyen. Y el apóstol dice, no, por nada estéis afanosos. Porque Dios lo que quiere es darte paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque no es fácil de entender cuál es la paz de Dios. Muchos creen que la paz es tener un maletín o 2 maletines cargados de dólares o de muchos billetes. Eso no produce paz, produce afán porque de pronto lo atracan, lo roban o lo matan por eso. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba hablando con tanta propiedad? Porque él fue un afanoso, porque él se preparó con Gamaliel, porque él quiso ser sucesor de César, porque él quería las cosas de afán y para él. Y quería demostrarle a todos que él era el duro, hasta que el Señor Jesús lo tumbó del caballo y lo llenó de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí entonces él entendió que sus pensamientos habían sido renovados, su corazón estaba guardado y que en Cristo Jesús él podía ser mucho más importante. De ahí que no le importó morir por él, se dejó decapitar, pero lo más lindo, él no sabe lo que está pasando aquí en la tierra, él está allá en el paraíso. Pero lo que sí sabemos nosotros es que lleva más de 2000 años enseñándonos, y ese era el propósito de Dios. ¿Qué va a pasar con ustedes? Ni idea, pero seguro que nuestro Padre Dios tiene propósitos con ustedes perfectos y que se cumplirán, porque los propósitos de Dios son perfectos y son eternos. Bendiciones para todos mis hijos, que Dios me los guarde, me los proteja y que por favor se reprogramen, comiencen de nuevo, no olviden, no siendo afanosos, sino yendo a la oración, al ruego y dándole las gracias a papá, y luego viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén.